Los protagonistas de la noticia. Son las 6 de la mañana con 33 minutos, tiempo de recibir en este espacio a Mauricio Suárez, experto en materia tributaria, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mauricio, lo hemos invitado para analizar los desafíos que tiene que enfrentar en materia tributaria el Ecuador tras una situación económica difícil que enfrenta el gobierno actual del presidente Daniel Noboa Acín y que tiene que resolver estos temas en un corto periodo de mandato que es de 1 año y medio, para lo cual también hay un envío de un proyecto de ley económico urgente en materia tributaria que está tramitándose en la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, cuyo primer informe para primer debate del Pleno se advierte o se anuncia para este día viernes. En ese contexto, Mauricio, ¿cuáles serían los principales desafíos tributarios que tiene que sortear el Ecuador? Por favor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, sí, de hecho, hoy por hoy vamos a ver que van a existir varios puntos importantes de resolver en materia tributaria. Sin embargo, hay que saber y tener en cuenta que cuando ahora más lo que le interesa al gobierno es poder resolver las posibilidades que tienen para poder recuperar o para poder identificar estos valores pendientes que las empresas puedan llegar a tener que pagar al fisco, ahí es el momento en que tenemos que saber, bueno, ¿qué es eso que podría revisarnos? ¿De qué forma es que nos podría revisar? Y a la final, ¿nosotros estamos preparados para que nos revisen y paguemos lo justo? ¿O podríamos tener el riesgo de tener que pagar adicional solamente por desconocer la forma en la que nos podría llegar a hacer una revisión el SRI? Aquí el punto más importante es dejar de ver al SRI como este villano que nos viene a cobrar o que nos viene a sacar más dinero y más bien comenzar a ver, ¿estamos preparados o estamos pagando lo adecuado? ¿Eso es parte de una cultura tributaria? Definitivamente. O sea, el tener una buena cultura tributaria nos pone en cuenta el hecho de, a ver, dejamos de pensar en cómo vamos a evadir, entre comillas, y nos ponemos a pensar realmente en qué información es lo justo que nosotros debamos tener y que obviamente ya solamente con eso vamos a disminuir un pago de impuestos porque estaremos pagando lo correcto. Pero ¿cómo cambiamos ese chip, sobre todo en aquellos contribuyentes que generan grandes tributos? Bueno, aquí es justo lo más importante. Los que tienen un mayor pago de tributos normalmente son también los contribuyentes especiales y definitivamente son los que hacen y los de principal atención para el SRI. Ahora, ¿qué sucede con estas empresas? No significa de que ellos tengan estrategias preplanteadas para poder evadir, sino que normalmente en sus procesos de guía y asesoría tienen poca información o vaga información para poder cruzar esos datos. Eso genera una bifurcación entre ¿puedo evadir por desconocer? Es decir, pago menos impuestos porque simplemente no dispongo de la información para ahora sí presentar la información y pagar lo que debo, o en su defecto estoy haciendo algo para que no esté pagando. Ahora, todo esto subraya en quién me está guiando y qué información me está disponiendo para yo poder hacer una declaración. Te hago un pequeño ejemplo respecto a todo esto. Por favor. ¿Ya? Si hablamos del tema de los estudios actuariales, que por ejemplo tiene mucho que ver con un cálculo técnico, y hablamos de que es un cálculo técnico, matemático, que muy pocas personas se han metido a poder indagar cómo funciona. Ya, esa pequeña parte nos comenzó a cerrar, a apagar las luces para no saber qué podría estar ahí detrás. Ahora, si comenzamos a prender las luces detrás de todo lo que está en un cálculo actuarial, ahora desde el año 2017, que hubo una reforma en la ley tributaria y que me dijeron que, perfecto, desde ese año hasta la actualidad no iban a haber deducibilidades por esas reservas, por esos ahorritos que estaba teniendo la empresa para pagar beneficios que en el futuro iban a necesitar. Yo básicamente tenía ahí escondido todo en un estudio actuarial. Ahora, ¿qué representaba tener ese ahorro? ¿O qué representaba hacer un estudio actuarial? Representaba decir, empresa o especialista, dime cuánto es ese dinero que yo debería ir depositando o guardando continuamente en la empresa para que en un futuro yo pueda tener ese ahorro para poder pagarle a un empleado. Un cálculo actuarial entonces viene a ser una hoja de ruta para la empresa. Ruta económica, exactamente, obviamente. Exacto. Es una ruta porque me tiene que decir, bueno, si el día de hoy empecé, no tuve un solo trabajador y hoy me cae un trabajador, perfecto. He conocido que voy a necesitar en un futuro, a 25 años, quizá para un pago de jubilación patronal, o quizá dentro de un año, dentro de tantos años en adelante, para pagar un desahucio o cualquier otro valor por la eventual salida del personal.
Yo hoy sé que debería ir ahorrando poquito a poquito. ¿Ya? De las utilidades, entiendo. Claro, normalmente es una resta que se hace de ese ingreso que todos los años tienen las empresas, o podría decirse de unas utilidades, ¿ya? Pero básicamente, ¿qué representaba? Un ahorro. Ahora, SRI en el año 2017 me dijo, ese ahorro ya no va a generar deducibilidad. Es decir, ese gasto que yo me generaba todos los años para generarme ese ahorro, ya no iba a generar deducibilidad por parte o dentro de una declaración de impuestos. Ahora, ¿qué sucede 2017 a 2018? Hasta 2017 era el estudio actuarial sirve para generar deducibilidades. ¿Qué representaba eso? Solamente, ¿para qué pido el estudio? ¿Para qué le mando al profesional? Solamente para que me diga cuánto más voy a deducir de impuestos. Pero no me decía, necesito ahorrar. No me decía, necesito un ahorro justo. No me decía, ¿cómo está separado eso que en el pasado me he tomado como deducibles y que eventualmente eso puede ocasionarme un problema porque si es que yo no uso, le tendré que devolver al SRI? Claro. Como no me daba toda esa información, hasta el año 2017, eso era una caja negra. Eso era todo a oscuras, solamente te mando un valor, tú declara, te mando un valor, tú declara. Ahora, 2018 en adelante, ¿qué sucede? SRI dice, esas reservas no van a volver a generar deducibilidad. Ya no van a significar ningún concepto para bajar el pago de impuestos de todos los años. Pero cuando eventualmente uses ese ahorro, tendrás la posibilidad de transformar eso que no está generándote una disminución de impuestos y en el futuro, cuando ocupes ese ahorro, sí podrás disminuirte. Pero ¿qué tanto se utiliza en nuestro país el cálculo actuarial? Es, de hecho, una de las cosas que todas las empresas deberían ocupar. Deberían y más que nada, si es que tienen un proceso de revisión contable que sea adecuado o tienen, o tienen que presentar una revisión de auditoría por necesidad de la Superintendencia de Compañías, que estamos hablando de que son compañías que ya tienden a ser ni siquiera de medianas, sino casi que de pequeñas ya hasta grandes. Pero no lo hacen. Deben. O sea, es parte de un cumplimiento. Pero ellos están siempre asesorados por un profesional que es experto en contabilidad, tributación. Entonces, ¿qué pasa? Justo ahí va. El tema es, cuando el estudio actuarial fue básicamente un cálculo matemático, y solamente matemático, solamente estadístico, y no se veía la necesidad de vincular a lo contable, a lo tributario, solamente era un valor que se lanzaba. 2018 en adelante comienzan a decir, ok, esto ya no solamente debe ser un valor, necesito que se mida cuál es este impacto que tiene en lo contable, cuál es este impacto que tiene en lo tributario. Entonces ya dejó de ser un pretexto para deducirse impuestos. Ahora se volvió, a ver, ¿cómo significa, cuál es el peso que tiene ahora esto en la contabilidad? ¿Cómo me está afectando? ¿Significa que estoy teniendo mayores deudas que las que estoy generando como activos? Ok, me preocupo sobre la situación contable. Después de eso, me dice, ahora en el tema tributario, ¿significa que yo estoy realmente tributando lo que debo o no? Ese es un tema que sorprendentemente hasta el año 2023, en donde SRI apenas empieza a hacer revisiones sobre eso que ya pasó en 2017. Hoy por hoy, SRI comenzó a hacer revisiones y dice, ahora sí, ya entiendo cómo es el procedimiento, vamos a hacer revisiones. Y va donde las empresas y les pregunta exactamente esto. Ustedes tuvieron un profesional que les asesoró, muéstrenme cómo fue ese movimiento que tuvo su estudio actuarial. ¿Qué les dijo el estudio actuarial? Y el estudio actuarial no les dijo la información contable, no les dijo la información tributaria que debían. Y resulta ser que ahora el SRI les dice, bueno, ya que ustedes no tienen la información, no tienen los papeles, no tienen el cruce contable, no tienen el cruce tributario, perfecto, ahora me deben más plata. ¿Qué significa ese me deben más plata? La ley me dice que cuando la empresa realice un pago a los trabajadores, ese pago a los trabajadores obviamente debería generarme una deducibilidad. ¿Por qué una deducibilidad? Porque obviamente el trabajador me está generando un costo dentro de la empresa y el Código de Trabajo me determina ese costo. Entonces debería disminuirme ese margen o se podría decir ese pago de impuestos en función a esos pagos efectivamente realizados. Pero si yo no tengo el cruce contable y tributario, si yo no tengo cómo justificar apropiadamente que he utilizado ese ahorro, ese ley me dice, yo no sé si es que esa reserva, ese ahorro, tú ya te dedujiste en el pasado
¿Ya bajaste los impuestos por eso en el pasado? ¿O recién ahorita me quieres venir a cobrar? Y como yo no sé, entonces te voy a glosar por el 100% de tus pagos. Porque me estás pidiendo bajarte impuestos sobre algo que no tienes justificativo. Por eso llegamos a las deudas y moras de los empresarios. Exacto. Y recurrimos ahora, como en todos los gobiernos, a las remisiones. Exactamente. Resulta ser que, claro, el SRI no es que declaramos y nos revisa inmediatamente. Ajá. SRI tiene hoy por hoy 3 años para revisarnos. Es decir, si es que en el 2023 hizo revisiones del año 2019. Es decir, sobre lo que yo ya declaré. Sobre ese valor que yo ya declaré, básicamente viene SRI y me dice, bueno, esos pagos que tú mandaste no tienen justificativo. No hay cruces. No existe esa información que actuarialmente, contablemente y tributariamente me dé esos valores que den sustento a lo que está ahí. Y como no hay eso, y tú ya mandaste unos valores pensando en que lo que te asesoraron en su momento era bueno, perfecto. Hoy te tacho eso y me tienes que pagar impuestos por esos pagos que no tienen respaldo. Y aparte de eso, multas de intereses. No sé cómo llamarlo, si negligencia por el lado de asesoramiento tributario, es decir, de los profesionales en esta materia. Se puede decir que es un tema más de vaga información que quizá nos acostumbramos a recibir. ¿Ya? ¿Por qué vamos a eso? Porque era normal esperar que SRI nos diga, a ver, crucemos los tres datos que tenemos para entender la existencia de esos valores. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el aspecto técnico. Si es que nos basamos solamente en un pedazo, en una frase de la ley que me dice se deben hacer estudios actuariales para justificar deducibilidades. ¿Ya? Si solamente nos basábamos en ese pequeño párrafo, le íbamos a pedir a ese personal técnico, a ese tercero que no contabiliza, a ese tercero que no hace la declaración de impuestos, y a ese tercero le decimos, ¿me puedes dar una suma de esos valores que yo posiblemente debería pagar al SRI? ¿Me puedes dar una suma de esos valores que yo podría cobrarle al SRI? Y ellos obviamente van a decir, ok, voy a sacar mis papeles, vamos a hacer esas sumas y te voy a entregar. Y SRI va a decir, bueno, qué bonito que ese tercero te haya dado esa información. Pero eso no topó contabilidad, eso no topó 101, y como no topó y no sé si es que habrá topado y de qué forma, no vale. Perfecto, muy interesante. Le agradezco, pero el tiempo se me terminó. Le agradezco por su tiempo, Mauricio, muy amable. Bueno, no hay ningún problema, con todo igual, ustedes saben que pueden contar con nosotros, igual hay formas de solucionarlo y para eso estamos ahí justo pendientes para poder entregarles más información. Gracias a Mauricio Suárez, experto en materia tributaria.